Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de Álvaro Barito. Hace días que no saco nada, al final con el parón de selecciones pues tampoco me invita a ello. Y bueno, sí que quería ir sacando cositas, también, bueno, pues a ver si saco un poquito más de tiempo. Aprovecho también el tema del parón para hacer otras cosas, pero bueno, estamos por aquí. Uno de los. Bueno, pues hay cosas en este parón que sí que me interesan, ¿no? Lo primero es bueno, lo primero que quiero decir es que pido disculpas por el audio del anterior vídeo con Statham, ya dejé comentarios y tal. Se me cruzaron las entradas de audio. Es verdad que, bueno, a nivel técnico, pues aquí en Madrid tenemos Mac y es un poco diferente. y, y la lié un poquillo, la verdad, pero bueno, según he ido preguntando, se podía seguir el vídeo con cierta molestia, pero bueno, pido perdón, pido disculpas, ya lo hice, pero bueno, también quería hacerlo en vídeo. Espero que no vuelva a pasar más. Y sobre todo, comprobaré los audios antes de subirlos. Dicho esto, cositas que me interesan de este parón de selecciones. Bueno, el domingo, mañana ya, vamos, hay un Turquía-España. Me interesa mucho ver a. Bueno, dos jugadores en concreto. Me interesa mucho ver a Dinhausen con España, que ya dejó el otro día una exhibición, bueno, pues a la altura, ¿no?, de lo que está siendo su inicio de temporada. Pero quiero verlo en Turquía con un ambiente complicado. Y luego por el otro lado me interesa mucho ver a Arda Güler contra un equipo como España, que sí que le va a poner las cosas mucho más difíciles a la hora de. Bueno, el propio Güler lo dijo, ¿no? Lo ha dicho en la rueda de prensa previa, que espera una España que tenga mucho más el balón. Y bueno, pues a él al final es un jugador que sufre más cuando no tienen tanto el balón y que a él lo que le interesa es tenerlo. De hecho, en el primer partido se le vio con mucha personalidad a la hora de bajar a la base, de ser un poco el faro, ¿no?, de Turquía. Así que bueno, pues sí que me interesan estos dos detalles. Luego con respecto a Francia, a la Francia de Mbappé y Tchouaméni, qué decir, ¿no? Pues ayer nos dejó pues Mbappé un golazo, dejó también buenas acciones como falso, como bueno, como nueve, ¿no? Un nueve dinámico que está jugando. Pues sobre todo me quedo con el golazo, ¿no? Yo creo que es la imagen del Mbappé aquel que veíamos cuando jugaba con el PSG, cuando jugaba con Francia, que decíamos, joder, vaya jugador al espacio, ¿no? Qué potencia, qué velocidad, cómo luego define. Eso quizás el año pasado, a pesar de que metió 44 goles. Cierto que no se le vio tanto esa potencia, este año se le está viendo y bueno, no deja de confirmar con Francia el estado de forma en el que está. Y luego Tchouaméni, que creo que quizás merezca un vídeo aparte, el bueno de Aurelio, criticado durante un tiempo, alabado. Yo creo que justamente, yo creo que Tchouaméni ha tenido mucho vaivén en el Real Madrid. Creo que cuando se le criticó, se le pitó tanto en el Bernabéu, creo que era merecido. Pero más allá de que cada uno piense que pitar o no está bien o está mal, cada uno tendrá su opinión y yo la respeto, como siempre digo. Pero bueno, yo creo que Tchouaméni, además, pues bueno, tampoco no quiero hacer el vídeo de Tchouaméni, así que bueno, hablaremos de Tchouaméni cuando toque. Yo quiero hablar de Franco Mastantuono, titular con el Real Madrid de Xavi Alonso, titular con la Argentina de Lionel Scaloni. No es casualidad, o sea, no me parece casualidad que el Real Madrid, en un proyecto tan ambicioso, con un entrenador tan ambicioso, el otro día salieron la comparación de puntuación en Bundesliga de los últimos campeones y el Leverkusen de Xavi estaba bien por encima de todos los anteriores Bayern de Múnich campeones, incluido el de Flick, que hizo temporadones allí. Sobre todo primer año, hay que decirlo. Eh, y luego titular en una Argentina que viene de ser campeona del mundo, campeona de Copa América, y que a día de hoy, en mi opinión, para el próximo mundial que se nos viene, pues seguramente sea top uno o 2 favorita, en mi opinión, junto a España. Y que yo creo que a nivel de juego es la selección que mejor equipo, o sea, que mejor juego desarrolla como equipo. Mejor incluso que España, en mi opinión. Pero bueno, las pongo ahí, depende del momento en el que se vea, ¿no?, la competición del partido. Quizás vea a España muy superior. Luego no tienes por qué ganar, evidentemente. Bueno, luego la Nation League la ganó
Portugal merecidamente además. Pero bueno, yo en cómputo general me parece que Argentina y España, en mi opinión, entran en el top 3 favoritas y luego lo puedes completar con una Francia que si Mbappé, Tchouaméni, Dembélé bueno, la serie de nombres a nivel individual están bien, pues evidentemente también entrará ahí entre favoritas. Inglaterra también tiene un equipazo. La propia Portugal tiene un equipazo. O sea que, bueno, pues que luego el fútbol es el fútbol y luego lo mismo la gana otra selección. O la Brasil de Ancelotti da la sorpresa, ¿no? Que la verdad es que es otro equipo con respecto a todo lo anterior que hemos estado viendo a Brasil. Pero bueno, dicho lo cual, Franco Mastantuono. Muchas dudas, yo veo muchas dudas en Twitter, con muchos comentarios, quizás cierta impaciencia. Yo no vengo aquí a engañar a nadie. Pues el chico tampoco es que la esté rompiendo, evidentemente. Yo creo que eso lo vemos todos y lo ve el propio Franco Mastantuono, que tampoco es que se vaya ultra feliz de los partidos. Pero bueno, mi sensación con él es que es un jugador. Bueno, hay que contextualizar, ¿vale? Franco Mastantuono, como digo, a día de hoy es titular en el Real Madrid de Xavi Alonso y titular en la actual campeona del mundo, titular con la Argentina de Lionel Scaloni, un equipo que juega muy bien al fútbol y que selecciona muy bien el tipo de jugador que juega en ese equipo, en ese 11, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles? Que bueno, fue titular el otro día, tampoco es que haya sido esto su primera titularidad, de hecho, pero bueno, no me parece casualidad. Un jugador que, ya más allá de que Real Madrid entrase como entró a ficharlo, es que claro, Franco Martantón es un jugador bueno, que si no iba al Madrid, se iba al actual campeón de Champions, porque el propio el propio Franco reconoció que Luis Enrique habló con él, Luis Campos lo quería también con bastante convencimiento, junto a Luis Enrique para el PSG, para el presente y futuro del equipo, como digo, justo después de ser campeones de Europa, que bueno, que siempre puede ser más reticente, ¿no? A seguir fichando y tal, pues aún así ellos estaban dispuestos a poner el dinero por Mastantuono y fue el Real Madrid cuando tuvo que hacer ese viaje express a Buenos Aires, Juni Calafat, se fue allí, hizo los deberes y se volvió a Madrid con el fichaje hecho. Yo, es lo que digo, contextualizar el jugador, creo que es súper importante. Lo quería el PSG, actual campeón de Champions, mm, titular con Xavi, titular en la Argentina campeona del mundo. O sea, quiero decir, pues al final aquí opinamos mucho, que yo el primero, pero joder, cuando tantos profesionales tan buenos, además que están al alza, ¿no? Que están ganando, cuentan con el chico, es porque entiendo que algo tiene que tener ese chico, ¿no? O sea, al final, pues algo más que nosotros saben los profesionales y más profesionales tan buenos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay muchas dudas con respecto al tipo de jugador que es, yo creo. Al final, cuando suena para el Madrid, pues te llegan los highlights que llegan, que compartimos todos ellos, yo también. Regates por banda y metiéndose hacia adentro y gol, los goles de falta que son espectaculares, el golpeo que tiene con la zurda. Y se cae, yo creo, se cae en la absurda comparación con Lamine Yamal por el tema de la edad, tal. Y yo creo que eso lo único que hace es hacerle mal al jugador. ¿Por qué digo esto? Porque Franco Mastantuono no es ese tipo de extremo. O sea, Franco Mastantuono no es un jugador. Bueno, y seguramente a día de hoy tampoco sea un jugador a la altura de Lamine Yamal. Las cosas como son, ¿no? Nos puede joder decirlo, yo el primero. Pero más allá que yo piense que se puede incluso exagerar o sobrevalorar a nivel prensa y algunos aficionados el tema de Lamine. Pero bueno, pues a día de hoy Lamine ha demostrado en ciertos escenarios su nivel como futbolista, que Mastantuono aún pues, ni siquiera ha podido porque no ha tenido la oportunidad. Entonces, pues bueno, tampoco hay que ser injustos con el chaval. Pero a nivel de expectativas sí creo que habría que no ya tanto rebajarlas, sino contextualizar qué tipo de jugadores. Yo creo que todo el mundo esperaba, pues eso, una contra
posición a Lamine Yamal, un extremo derecho que recibe muy abierto, que encara al lateral, que regatea, que se mete hacia adentro, que mete goles. Es que Franco Mastantuono no es eso. O sea, Franco Mastantuono es un jugador que este tipo de jugadores al final por evolución natural, cuando son muy jóvenes, es verdad que empiezan desde fuera y luego van y ya luego con el paso del tiempo van evolucionando y van interiorizando su fútbol, ¿no? Yo creo que Franco al final, lo explicaba Scaloni el otro día, lo natural para Franco Mastantuono es recibir mucho más por dentro. ¿Qué pasa? Que al final, al confeccionar un equipo, un esquema, tú tienes que tener ciertos sacrificados. Y en este caso en Argentina, es Thiago Almada por la izquierda, Franco Mastantuono por la derecha. Siendo Thiago Almada un futbolista que igual, que es mucho mejor mediocampista que extremo, pero que le toca jugar ahí porque te va a dar un sacrificio físico que quizás a otros que son más estrellas, que tienen más nombre, que tienen más edad también, no se los vas a pedir. Además hay que decir que Franco Mastantuono, el físico a nivel de ese esfuerzo, esa resistencia, esas presiones, la tiene. Lo tiene, esa base lo tiene. Entonces, bueno, pues creo que poco a poco irá evolucionando hacia adentro, que es el tipo de futbolista que él. Franco Mastantuono es un jugador que vaya a decidir, o sea, alguno decidirá evidentemente, pero que no es un jugador que su misión principal en el campo sea la de decidir partidos por influencia directa en el marcador. No es eso. Franco Mastantuono, y lo explicó Carvajal en rueda de prensa, o sea, en zona mixta, perdón, después del debut, y lo dice también Xavi Alonso, es un jugador, por cierto, también compartido por Scaloni, es un jugador con muchísima personalidad, que abarca mucha cuota de balón, que lo que se destaca mucho de él es que va a buscar mucho balón, ¿no? Lo decía Carvajal, ¿no? Tan joven, debutando en el Bernabéu, con un equipo que empezaba contra Osasuna a estar un poquito más atrás, y sin embargo el chico iba a buscar el balón, a pedirlo, la toca y se mueve muy bien, cosa que siendo tan joven es complicado porque un jugador joven lo lógico es verle más parado, esperando a que le llegue el balón. Él no, él la toca y se mueve, vuelve a buscarla, intenta cosas constantemente, tiene esa conexión con el juego que quizás en otros esquemas y en otros Real Madrid pues no hacían tanta falta, pero en un Real Madrid como el de Xavi, con un fútbol tan posicional y en una Argentina, pues igual, que es igual, que muchas veces, si tú te pones a ver los esquemas de los dos equipos el otro día, lo comparas con el Madrid de Xavi, las posiciones son muy, muy, muy parecidas, pues sí es un jugador que a un entrenador le da muchísimo. Pero yo, como digo, creo que es una cuestión de expectativas. A mí, yo tengo que decir que a mí me parece un futbolista que genera mucho juego, que, insisto, no quiero engañar a nadie, yo tampoco le he visto todavía romperla, obviamente, pero se le ve fútbol. Yo le noto que cada toque que da, incluso cada fallo, se le nota que tiene mucho fútbol en esa cabeza, que a día de hoy las piernas no le van a la velocidad de la cabeza, pero bueno, que tiene que adaptarse al fútbol europeo, que necesita muchos entrenamientos, muchos partidos, pero creo que se está empezando a perder la paciencia muy rápido para un jugador que, como digo, lo quería el PSG, campeón de Europa, es titular con Xavi, que bueno, pues Xavi si algo ha demostrado es exigencia con los futbolistas y ha sido titular ya con la Argentina campeona del mundo y que seguramente si sigue su evolución natural es que va a jugar el Mundial de titular. Es que no es poca cosa, es que Argentina va al Mundial a ganarlo, no va a otra cosa, va a ganarlo. Entonces, bueno, y mira, hay un detalle de Scaloni que, que dijo que él estaba empezando a conocer al futbolista, ¿no? Que nunca lo había tenido todavía, lo había visto, pero no lo había tenido todavía casi nada. Y reconoce que cree que es un gran futbolista, que es muy buen futbolista, muy buen jugador de fútbol, y que va a jugar mejor cuando sus equipos, sus compañeros, creo que se refiere tanto a Madrid como a la selección, porque habla de equipos, cuando sus equipos conozcan y sepan lo buen futbolista que es Franco Mastantuono. Y que un entrenador, actual campeón del mundo y reconocido, yo creo que como para mí la selección que mejor fútbol practica, diga eso de ti, yo creo yo creo que hay que ponerlo en valor y creo que hay que tener paciencia porque cuando esta gente insiste tanto en un futbolista que, como digo yo, mi sensación personal, y a lo mejor peco un poco por gusto, pero por sensación personal creo que es un futbolista que se le ve mucho fútbol, mucha personalidad,
que quiere el balón, que no le quema, todo lo contrario, siempre va a buscarlo y bueno, yo creo que irá sumando mucho fútbol al colectivo. Yo insisto, yo creo que hay que diferenciar. Franco Mastantuono es un jugador que va a acabar jugando por dentro, que no va a acabar de extremo derecho, que... y que no vamos, que por supuesto no es ese extremo que, o sea, no hay que esperar que ese chico se vaya por los laterales a intentar regatearles una y otra vez, porque no lo va a hacer. Lo hará algún día, por supuesto, y le saldrá, porque tiene jugadas así en River, tiene así jugadas así en las categorías inferiores con Argentina, pero no es ese su fútbol. Su fútbol es lo que hizo, nada, tardó como 2 minutos en montar una con Thiago Almada, que recibe un balón por dentro, realmente, el control es buenísimo, dándose media vuelta, la controla así como media altura, se la mete hacia adentro, la suelta muy bien, la filtra muy bien a Thiago Almada, que estaba entrando hacia la derecha. Almada la deja a Julián Álvarez, bueno, la para el portero de Venezuela. Pero yo insisto, creo que ese es su fútbol, él va a sumar mucho por ahí, va a desatascar mucho partido. Yo creo que ese es el camino natural de Franco y yo espero que sea un jugador que sea influyente en el juego del equipo. Que luego a lo mejor no decidirá tantos partidos, pero que va a ser muy influyente en el futuro del Real Madrid y de Argentina. Y creo que hay que confiar en la gente que hay que confiar. Y luego, ya rápidamente para acabar, yo creo que tenía por aquí preparado algún mapita de calor de sus partidos. Voy a poner el mapa de calor de su partido, sobre todo contra Venezuela, porque fijaos que el propio Scaloni habla de que ha sido sacrificado para jugar por fuera y que debería, y que él lo va conociendo y que va a ir evolucionando y que debería de ir jugando incluso más por dentro, pero ya es que si nos ponemos a ver el partido, perdón, que sale aquí en grande, si nos ponemos a ver su partido, es que, voy a poner por aquí, perdón, eh, es que, fijaos, ¿vale? Bueno, creo que no veis el puntero, pero bueno. Es el 21, ¿vale? Argentina ataca hacia abajo, como pone ahí en la flechita. Y sí, evidentemente tiene mucha acción por fuera, juega de extremo, pero fijaos que su influencia ya a la altura del área es casi mínima. O sea, no es un futbolista que su fútbol se desarrolle en el piquito del área. Si es que está casi a la altura del 10 de Messi, su fútbol. Fijaos ahí que evidentemente él empieza por fuera y su punto más rojo en el mapa de calor es por fuera, pero a la altura más de volante que de extremo, que de atacante. O sea, yo veo este mapa de calor y yo veo un centrocampista. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo no veo un atacante, yo no veo un delantero. Yo veo un centrocampista total. Fijaos que su segundo punto de más rojo, ¿no? Donde más toques ha dado, más presencia ha tenido, es literalmente la posición de interior derecho media punta, por donde iniciaba Messi. Y luego el tercero es a la altura del lateral derecho, ayudando en salida de balón. Yo veo este mapa de calor y, vamos, yo no pienso en un atacante, pienso en un centrocampista de 18 años que acaba de dar el salto de Argentina a Europa, al Real Madrid, y que evidentemente habrá que tener paciencia, mucha paciencia. Pero que un futbolista con 18 años, insisto, que no es el típico extremo como Estebao, que llega al Chelsea y como tiene sus jugadas de ataque, pues todo el mundo vemos los highlights de Estebao, que es grandísimo futbolista, por cierto, y que bueno, yo creo que también jugará de extremo derecho titular en el Mundial con Brasil. El otro día hizo un partidazo también. Pero como no es ese tipo de jugador, pues va a costar más asimilarlo y va a necesitar más tiempo de adaptación. Pero vamos, que el PSG, como yo soy muy pesado con esto, pero quiero cerrar el vídeo insistiendo, que el PSG, actual campeón de Europa, vaya por él, el Real Madrid salga corriendo literal a Buenos Aires para ficharlo porque Xavi lo quiere, sí o sí. Xavi habla como habla de él, Carvajal habla como habla de él, y luego llega a Argentina, se lo lleva a Scaloni, lo mete por delante de Nico Paz, por cierto, juega de titular y dice lo que dice Scaloni de él. Me parece que es un jugador que a tener muy en cuenta, que hay que tener paciencia sin ninguna duda, porque es muy joven y su fútbol no es el de los highlights. Su fútbol es otra cosa. Él va a sumar mucho al colectivo. Así que bueno, un poco opinión del tema Franco Mastantuono, que he visto cierto debate por Twitter y con amigos incluso también hablándolo.
Como siempre digo, dejad vuestra opinión en los comentarios, debatimos por ahí como siempre, dad like y suscribiros los que no lo estáis. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, veremos si hacemos algo del Turquía-España y comentamos el partidito de Arda Güler y Dinhausen. Un saludo y a la Madrid.